¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Y como casi todos los días me acompaña Mario Campos. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Gaby, muy contento. Muy contento, ¿verdad? Muy contento sí. que sea lunes, de que nos acompañen, porque tenemos muy buenos temas el día de hoy. Sí, agenda variadita o surtido rico, surtido como dice rico, Mario Campos todas las mañanas cuando analizamos la agenda de los medios, porque ustedes no crean que 2 minutos antes del programa decimos de qué va. Muy tempranito empezamos a analizar qué pasa con los medios y como bien dice Mario Campos, hoy surtido rico. Y está con nosotros, como también todos los lunes, el doctor Ulises Beltrán, director de BGC. ¿Cómo estás? Encantado, Mario. ¿Cómo doctor, están? Muy contento. El intelectual del programa. Bueno, no más porque no veo tanto fútbol como ustedes, pero fue más allá de eso, no. Yo cuento números nada. Tú lo dijiste hace rato, que tú eres el intelectual del programa, Yo mientras nosotros somos los pamboleros. Sí, son los pamboleros, sí. Exactamente, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? No, del América, no, por supuesto. Ni del América, ni de los Chivas, ganó, ni de los Pumas. No ganó nadie. Qué horror. Ganó la lectura, doctor. Ganó la lectura. Ganó la lectura. Ya ven, es un buen consejo. Ganó la lectura, ganó el sueño. Si juega el América, ¿no? Chivas, mejor un libro. Mejor un libro. Es muy buena idea. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de fútbol, porque aquí todos estamos con el corazón partido. Así es. Diría Alejandro. ¿Qué perdieron los Pumas? No, pues tampoco ganaron. Bueno, el problema es que nadie gana. El problema es que nadie gana. Yo ya ni sé. ¿Pumas? ¿Qué son Pumas? Perdón. Sí, no, bueno, ya. Bueno, vamos a revisar la agenda de los medios e insisto, reitero, como decíamos hace rato, pues hoy obviamente son de estas semanas en donde ya se dispersa un poco la atención de la agenda mediática. Es normal porque finalmente llevamos también muchas semanas con la concentración en un par de temas que tienen que ver sobre todo con Guerrero, un poco la violencia en torno a lo que sucedió en Iguala. Y hoy ya no, hoy ya amanece un poquito, digamos, como más abierto. Cada medio trae un poco sus propios temas, pero sin duda Guerrero se sigue manteniendo en la agenda informativa y también en la agenda pública. Por un lado, bueno, pues hay de todo, ¿no, Mario? Es interesante cómo después de que, bueno, tenemos el suceso importante, con la desaparición de los 43 normalistas, todo lo que sucede alrededor, la renuncia del gobernador de Guerrero, el nuevo gobernador, las declaraciones del presidente, de los papás. Después de que sucede todo, pues se da una especie como de vacío informativo, un poquito, porque hay poco que decir ahora, Sí, ¿no? y un poco porque, por ejemplo, las autoridades del gobierno federal no han salido desde la última conferencia de prensa, que fue, si no me equivoco, el jueves. Entonces tienes viernes, sábado, domingo, y ahí se genera un poco este vacío. Aunque hay notas interesantes, que ahorita las vamos a comentar, incluso generadas o distribuidas en otros medios, no necesariamente en la prensa. Por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Hay cosas, aquí no las vamos a poner porque muchas ni siquiera están confirmadas, nada más comentamos cómo de pronto en las redes sociales hay, por ejemplo, por ahí un video que supuestamente revela el momento en el que los normalistas son interceptados por un grupo armado en Iguala Guerrero. Es un video que dura, 6 minutos y que ha circulado mucho por ahí. También tenemos otros materiales, sí. Mario, obviamente todo lo que tiene que ver con las universidades, ¿no? El Politécnico, la UNAM, la UAM, muchas universidades que convocan un paro nacional de 72 horas. Por cierto, mañana va a haber una reunión o un rezo ecuménico en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde van a participar, como la palabra lo dice, pues todas las religiones, va a durar 43 horas, justo porque son 43 desaparecidos. Y luego, bueno, los medios internacionales siguen teniendo el tema vivo, ¿no? Por ejemplo, la revista The New Yorker tenía en estos días un artículo titulado Crisis in Mexico, y habla sobre todo de si estos 43 estudiantes que desaparecidos pueden iniciar o pueden ser el motivo para iniciar una revuelta, una revolución. Que es interesante también porque creo que finalmente es lo que están apuntando los medios, es decir, cómo desde fuera se lee algo, ¿no? Yo veía The Telegraph, por ejemplo, el periódico británico, también en primera plana, con un reportaje muy extenso. Sin duda las miradas externas siempre son miradas diferentes a lo que vivimos aquí, pero lo mismo nos pasa cuando los mexicanos o los periodistas mexicanos hablamos de, no sé, el ébola en algún país africano, ¿no? Claro. O de Ucrania. Porque además, perdón, en este caso particular, lo que señalan es algo que nos ha llamado la atención también dentro del país, es por qué si habíamos tenido antes San Fernando, el caso del casino en Monterrey y muchas otras historias indignantes, preocupantes, ¿qué ha hecho que este caso en particular genere estas movilizaciones, ¿no? Esta idea como de una noticia que ocurre en un momento particular cuando traíamos a lo mejor toda esta visión de las reformas o del país, o algo tiene esta historia que habrá que revisarla, además de lo obvio, pues, de la tragedia de los jóvenes, de lo largo que ha sido, de la incertidumbre de dónde están. Algo ha tenido esta historia en particular
que ha detonado una movilización que en otros momentos no habíamos tenido, ¿no? Y creo que en la prensa internacional también, Ulises, y finalmente eso pega mucho, creo que ahorita estamos viendo sobre todo muchos textos de la prensa internacional, hay también algo de sorpresa, de repente decir, ¿por qué sucede algo así en México y no hay como una protesta mayor? O sea, ¿por qué la gente se queda medianamente tranquila? Sabemos que no es así, pero desde fuera a veces se lee. Porque decir, bueno, pero ¿cómo es posible que esto no signifique que la gente esté en las calles protestando? Y yo creo que mucha de la prensa internacional hay que leerla así, tampoco hay que tomarla tan literal. Creo que cometeríamos un error si la tomamos literal, pero también tenemos que considerar que ahí está. Sí, hay un elemento muy importante que lo distingue de todas las demás, de todas las que mencionaste. Y es lo que la izquierda concretamente está tratando de hacer como el centro de la calificación de este evento, que es el Estado los mató. Es decir, aquí es México una vez más un Estado que reprime, que actúa de esa manera contra sus propios ciudadanos, ¿no? Esto es lo que hace de esto algo muy distinto. Fue la policía, finalmente. Claro. Fue una policía, no que si es, que si no, sí, que sí, si es, pero es una fuerza pública. Es una fuerza pública actuando contra sus ciudadanos, ¿no? Esto hace algo muy distinto. Los demás fueron matanzas de uno u otro tipo, pero es el revivir del 68, esto y lo otro. ¿Es México un Estado que comete un crimen de ese tamaño? Bueno, no, parece que la respuesta es no. Y, por cierto, más o menos comprada en el extranjero. Sí. Pero la otra es la extrema izquierda que está en este caso. Esto es, no podemos ignorar el hecho de que Ayotzinapa, Guerrero, la guerrilla, que si es pariente de Lucio Cabañas, uno de esos, que el otro no, es también un hecho que tiene que ver con la extrema izquierda movilizada y parte del ejército del ERPI, o como se llama. ¿No? O sea, eso también es algo que está ahí, ¿no? Esto es, ¿qué va a hacer la izquierda? El daño que esto le causa a un partido de izquierda muy importante como es el PRD, AMLO metido, es decir, rebasa con mucho las características de un evento, digamos, gravísimo. Hay un elemento el número aquí, y los jóvenes. Yo nada más matizaría una cosa. Hay un tema del origen de quién es el responsable de lo que pasó. Claro. Y ahí yo creo que hay que voltear a ver a las presidencias municipales, hay que voltear a ver al gobierno del Estado. Sí, una parte de inteligencia a nivel federal que no sabían que el presidente municipal estaba en los narcos y que las policías hay un nivel. Pero para mí donde se convierte un problema del gobierno federal no es tanto en el origen, sino en la lentitud para la solución. Es decir, el saber dónde están los jóvenes, en primer lugar, y el detener a los responsables desde hace varias semanas es una cancha completamente federal. Y en ese sentido, en la medida en que pasan los días y no se resuelve, ahí sí los costos ya no son para el PRD, ni para Ángel Aguirre, ni para... No, es la imagen. Es para el gobierno federal. Oye, pero además, y yo agregaría otra cosa ahí hablando de la prensa internacional. Es decir, yo oigo muchas críticas de que sí, finalmente estos artículos que sí son muy superficiales, que sí no entienden la complejidad del problema, que sí se van, que sí son una volada, que sí no sé qué. Pero las mismas personas que de repente critican aplaudían cuando los mismos medios hablaban muy bien del presidente y de sus reformas. Es decir, y que también podían ser de pronto artículos, reportajes y demás, igual de superficiales. La portada del Time, el Saving Mexico, claro, ¿no? Es decir, ante el Saving Mexico no nos reíamos o no nos enojábamos, pero nos enojamos ante este. Es decir, yo creo que lo que tenemos que entender es que la prensa internacional es lo que es, como también cuando nosotros somos prensa internacional de otros fenómenos, claro, ¿no? Y creo que la tenemos que aprender a leer así. Lo que pasa es que tenemos una obsesión también con si se dijo entonces tiene un peso pongo diferente. Un caso. Leí hace rato en Twitter que algún medio ponía, el New Yorker dice, es como si tu artículo del Universal dijera el Universal. No, a ver. Lo que tú escribas en el Universal es tu opinión. Así es. No es una editorial, que me parece una diferencia importante para este caso, ¿no? Así es, totalmente. Oye, nada más antes de dejar el tema, creo que la nota nacional hoy la trae Excelsior y le pasó un poco que se le perdió, a ver si coinciden conmigo. Hoy publica el periódico Excelsior que ya identificaron a la primera persona de las fosas que encontraron. Nada más que no es uno de los estudiantes de Ayotzinapa, y dos, a partir de documentos que pudieron reconstruir, se difundió la información y una organización ya reconoció que es un joven que desapareció en 2013. Y me parece que es un dato importante porque estábamos todos también en esa otra pregunta, es decir, ¿son o no los estudiantes? Y si no son, ¿quiénes son? ¿Y qué les pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo llegaron ahí? Lo trae Excelsior y se identifican a la primera víctima de fosa Jazz en Guerrero. Yo confieso que se me fue, es decir, revisé la primera plana y hasta después en una tercera, cuarta revisión de pronto dije, caray, creo que esta era la nota del día
y que a lo mejor el periódico no la presentó y los demás creo que no la leímos lo suficientemente importante. Pensé que te había sido con la realeza británica que visita México. Pues me llamó la atención más esa, la fotografía incluso, que la otra. Sí. Que Yo creo que sí obviamente es un tema pensé que te había importante, sido con el anuncio de la encuesta, No, pero esa, bueno, esa es otra esa cosa. nunca se me va. Hay que tener cuidado con eso porque sabemos que esa persona traía identificaciones de otra persona. Habría que ver el ADN y todo este tipo de cosas. O sea, aparentemente las credenciales, traía credenciales de una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en todo Cuidado, caso, ¿no? digamos, Pero en es todo una caso respuesta. hay una respuesta y que Sí. tienes razón y que pasa un poco inadvertida. Bueno, ahí está y seguramente Guerrero seguirá y tiene que seguir en los medios, eso no puede desaparecer. Otro tema hay que decirlo interesante, Mario Ulises, es que el tema Tlatlaya, que había desaparecido tantito de la atención pues por todo lo que ha sucedido, pero bueno, hoy se habla de la consignación de 7 militares por este caso, 3 de ellos fueron consignados por homicidio calificado, abuso de autoridad, alteración ilícita del lugar, y otros 4 soldados por el delito de ejercicio indebido y del servicio público, y se comienza también a cuestionar el actuar de los militares en el caso de Iguala. Es interesante porque creo que brinca al escenario, que es muy complejo, porque hablar del ejército, hablar de los militares es más difícil, tiene otra narrativa, hay que decirlo, tiene otro código. Pero bueno, ya estamos viendo hoy que esto regresa Tlatlaya a los medios, no es que haya desaparecido con importancia, pero regresa a los medios y regresa sobre todo con este tema también militar, ¿no, Ulises? Sí, y con un hecho relevante están las acusaciones a los militares y podemos esperar que no satisfaga la respuesta de la justicia militar, porque tiene que pasar primero por la justicia militar para poder pasar a la común, ¿no? Entonces, me parece muy importante que hayan consignado no solo a los 3 que dicen que, sino a otros más. Tiene que dar muchísimas más explicaciones la defensa de qué pasó ahí. Y sí, efectivamente, volvió a algo que era, que yo recuerde, estaba muy por encima de muchas cosas hasta que ocurrió lo de Ayotzinapa, ¿no? Sin duda uno de los temas porque es lo importantes, mismo, claro. es finalmente la misma historia. A ver, ¿es la fuerza pública mexicana sirve a sus ciudadanos o abusa de su Que yo creo que, de su por poder, cierto, ¿no? hoy el presidente Peña Nieto, yo tengo la impresión de que se está cocinando el Pacto por México 2. Ajá. ¿Por qué? Porque hoy los periódicos traen esta idea de PRI, PAN, PRD diciendo vamos a ver qué hacemos para que no ocurran más violaciones de este tipo. Y el presidente ya hoy adelantaba, todavía muy vago, pero que convocaba a sentarse a revisar estos procesos. Yo creo que el tema que hoy tenemos es el control sobre las fuerzas de seguridad en los diferentes niveles de gobierno. Claro. Y simplemente recuerdo que hace unos días estamos hablando del caso Tamaulipas, Sí. de 3 jóvenes que encuentran muertos y donde se acredita que es la policía municipal, la de Matamoros otra vez, una fuerza pública, así es a nivel municipal, donde están evidentemente fallando todos los controles, ¿no? Claro. Aquí nos dice un televidente, Jacobo Dayan, dice, no es porque fue el Estado, también lo fue en Tlatlaya, es por la identidad de las víctimas más la participación del Estado. Sí, sin duda. Finalmente brinca también por eso el escenario. Pero yo creo, Mario, vamos a ver cómo lo recogen mañana los medios, esto que dices ahorita de lo que dijo el presidente hoy. Me parece que abogar por una especie de pacto para esto tal vez ya sea un poco débil en una circunstancia como la que estamos viendo. Es decir, claro que los pactos, sobre todo para las reformas y eso, tenían una función absolutamente pragmática, ¿no? Es decir, había un objetivo muy claro que es que queremos lograr algo. Aquí lo que pasa es que se nos volvió a destapar una descomposición. Pero Ahí ese, está, de que es acuerdo. difícil lograrla, digamos, revertir solo si nos sentamos todos a la mesa. Lo Que no único- estoy diciendo que no tenga No, que ser, claro. ¿eh? Y yo estoy de acuerdo. Lo único que celebro es que parece que por primera vez ya se enteraron PRI, PAN, PRD y la presidencia, que hay una demanda no solamente de esclarecer este caso, que sigue pendiente, sino de qué hacemos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y una señal importante de esto es que los 3 partidos deciden no hacer de eso un elemento de ataque a cualquiera de los otros. Sí, Aquí están obviamente involucrados directamente el PRD en primer lugar, el PRI en la medida que el gobierno toma el caso, y el PAN podría navegar solo. Aunque hay que decir pero que sí acepta cayeron ir a un sí. a un pacto, yo creo que porque se dan cuenta de la importancia Y sí que tiene cayeron el en la daño al tentación, gobierno, ¿no? Ulises, cayeron en la tentación, porque sí vimos en las semanas pasadas que sí, quién se había tomado la foto con la Exacto, barca, que si no claro. te habías tomado con la foto, que si era culpa del gobernador de Guerrero del PRD. Es decir, creo que sí hubo la tentación del gobierno federal mismo, cuando dijo pues, el gobierno del Estado, pero me parece que más bien ya se dan cuenta que por ahí no va. Y ¿no? que conste que el dirigente de Morena no fue invitado a este pacto. Sí.
Bueno, antes de irnos al corte, nada más mencionar que otra de las notas importantes este fin de semana fue obviamente la operación a la que se sometió el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, que sin duda ocupó, creo que con un muy buen manejo de medios, ahorita lo podemos comentar al regreso del corte, pero me parece que con un muy buen manejo de comunicación, en realidad no pasó más allá de informar que hubo una cirugía, algo que pudo haber sido bastante más grave, pero creo que manejaron muy bien la comunicación, supieron soltar lo que tenían que soltar en el momento que lo tuvieron que soltar, y bueno, también, gracias a Dios, las cosas salieron bien, finalmente, hasta donde sabemos, Mancera está bien, pero creo yo que fue un buen manejo de comunicación, hay que decirlo, del equipo de Miguel Ángel Mancera, porque algo que pudo haber sido una crisis, finalmente terminó siendo pues una nota sobre todo de viernes a sábado, se diluyó también tantito en eso, en fin, más allá de que por supuesto agradecemos que esté bien el jefe de gobierno del Distrito Federal. Insisto, creo que fue, en este caso sí hay que reconocerlo también, un muy buen manejo de comunicación. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos porque traemos la encuesta del doctor Ulises Beltrán. Va a ver de qué va. Regresamos, esto es la Agenda Pública. De regreso aquí en la Agenda Pública y vamos con la encuesta de Ulises Beltrán, que por cierto hoy está recibiendo harto aplauso en las redes sociales por lo que dice aquí. Ya ven cómo es esto, ¿no? La verdad es que el doctor Ulises Beltrán se está soltando el pelo. Hay que despertar a los primos, ¿no? Porque el doctor se ve que es de familia grande. Exacto. Sí. No, muy bien, doctor. No, se está poniendo pesado, ¿eh? Sí, se está poniendo pesado, Mario. No, pero hay que decir además que hay una parte de la opinión pública, por lo menos de los que nos ven en este momento, que coinciden con la lectura del doctor sobre el rol de la izquierda. Y se vale, pues si queremos al doctor, bien, por eso lo invitamos al programa. Es parte de la pluralidad de este programa. Ya me empezaba así como... Así es, el chiquito. ¿Y ahora qué digo? No. A ver, es lunes de opinión pública, vámonos con la encuesta que traes el día de hoy. Encuesta interesante, te fuiste con el tema del nuevo ombudsman. Pues se están decidiendo, ¿no? El Senado tiene que definir, no sé si tiene límite la próxima sesión. Sí, no me sé ahorita la fecha, pero no sí me es sé, muy claro, pero es el 23 de noviembre tiene que quedar. Exactamente. Y ya dicen que probablemente lo hagan antes, en fin. El punto es que está en la agenda de los medios, creo yo, no en primer lugar, pero el tema del ombudsman, así llamado. Exacto, ¿no? El quien preside o dirige la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una creación de Salinas, por cierto, y que mucha gente cuestiona que deba incluso existir. Hoy está al frente Raúl Plasencia. Raúl Plasencia, cuya foto no pusieron ahí, nomás pusieron encuesta. Exacto, está no sé bien, por qué. No sé por qué, pero no importa. Bueno, en Excelsior sí está. Debe ser nombrada otra persona para este puesto, lo piensa el 65% de las personas. Es interesante, que el 65% diga que debe ser otra persona. Es que si vemos, cuando veas las que siguen, va a ser muy evidente, ¿no? Que es en general cómo califica el desempeño de la comisión, y el 49% dice que poco o muy poco satisfactorio. Y nuestro productor está trabajando intensamente para encontrar la gráfica. Ahí viene la mismísima. Ahí 49, está. Muy interesante, fíjate, cómo sube el poco satisfactorio de Ernesto Zedillo después, de ahí en adelante. Un desempeño muy mal calificado por los mexicanos, la mitad piensa que muy mal, bajó de 43% a 31% el satisfactorio. ¿Tú qué le sabes a esto, Ulises? ¿Se califica tan mal en general el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Por qué? O sea, sabemos exacto a qué se dedica, entendemos qué pasa ahí. Es que me llama la atención. Digo, sé que hemos tenido ombudsman bastante eficientes, pero más allá de ello... Yo creo que el principal problema es que la población acaba de saber qué es ni para qué sirve. Así es. O sea, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no es la oficina de quejas del país en la cual tú puedes llevar tus agravios y dirimirlos, ¿no? Tiene una función muy clara que es de acciones del Estado en contra de ciudadanos, deban ser revisadas, violación de derechos Para humanos, ser claros, hemos hablado hoy de Tlatlaya y de Ayotzinapa. Los dos casos estarían claramente en la cancha de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por eso es tan importante la elección que haga el Senado en los próximos días. Iguala. Claro, finalmente, sí, porque es una fuerza pública la que actúa con los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cree que se respetan los derechos en México? Ve nada más, el 64% dice poco. Sí. ¿No? Y cómo sube el nada entre octubre y el 22 y el 24 de octubre en 2 días, simplemente por la presencia y todo lo que está ocurriendo, sube de manera espectacular. Sigue, ¿no? Y terminamos con esta, que se acerca más a lo que usted piensa. Se ha logrado avanzar, pero aún hay rezagos muy serios con respecto
a la función, la labor y la responsabilidad que tiene. Y muy alto también no se han logrado avances, persiste violación a los derechos humanos. En realidad la parte que dice se ha logrado avanzar en la defensa de los derechos humanos, que es la parte izquierda de la pantalla, es muy bajita. Y esto debe ser espeluznantemente preocupante. Así es. Porque es una señal de cómo percibe el ciudadano su relación con la justicia, su relación con la fuerza pública, su relación con el Estado en general. Sí, la que nos faltaba es la que ya había mencionado, nos la ponen ahorita, que es la que tenías ahorita, que fue la última que mencionaste, claro, que es la de ¿qué tanto cree usted que se respetan los derechos humanos en México? 65 al 56, una disminución de 9 puntos. Pero poco. Llamaría la atención sobre el extremo derecho de la gráfica. Pero fíjate, poco y suma, el azul es nada. O sea que en realidad, si sumas el poco o el nada, estamos en el hoyo. O sea, lo que se siente es que 90%. No se respeta. Sí, es 90%. Una cosa impresionante, pero ese brinco es el producto de lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, porque ese brinco de no se respeta nada, fíjate, Mario, en la parte de Enrique Peña Nieto al final, 35, es un brinco importantísimo. En 2 días. La gente piensa que no se respetan los derechos humanos en este país. Y por eso insisto, insisto, es fundamental la elección del Senado. Así es. Muy importante, pero también quizás hay una serie de críticas importantes sobre lo absurdo que siga habiendo una comisión de este tipo, que mejor debería haber una defensoría de oficio muy poderosa, muy importante, que defendiera miles, cientos, miles de personas que no tienen yo creo que no está peleado, ¿no? Yo creo que tendríamos que caminar. Pero no eso funciona, porque ¿no? hay que pero lo cierto es que vemos ahorita es que el desempeño hasta ahora de los que han estado al frente, un desastre. La necesidad es evidente, ¿no? Y la necesidad del cambio es evidente y lo está diciendo la propia gente. Ahí está. Antes de cambiar de tema, nada más rápido, para que no quede duda, me dice aquí Enrique Moreno, perdón Gabriela, el asunto de Mancera se trató mal, para la arritmia se usan marcapasos y aquí le perforan las válvulas. No sé, yo no digo que lo trataron bien médicamente, lo que yo estoy diciendo es que comunicativamente el equipo del jefe de gobierno hizo un buen trabajo al contener que esto se mantuviera más o menos bajo ciertos límites de información y no se convirtiera en una noticia de pánico o que genera demasiada especulación. Por ejemplo, la conferencia de prensa del sábado, donde el propio Mancera entró por teléfono para dar como esta tranquilidad, comunicativamente lo manejaron bien. Médicamente, pues eso sí no me toca a mí y creo que ahí sin duda hay algunos temas. Bueno, antes de irnos, nada más muy rápido comentar, hay una información ahí muy interesante que tiene que ver con una encuesta en el diario El País de este partido nuevo. Mario, a ver si nos da tiempo en la semana de comentarlo, porque se nos acabó el tiempo. Pero nada más muy rápido, este partido que se llama Podemos, esta nueva agrupación política que brinca por primera vez, brinca al primer lugar en las preferencias electorales en España por encima del Partido Popular, del Partido Socialista. Y la verdad es que este domingo sí fue una verdadera revolución. Una sacudida en España muy, muy importante. Sí, lo habremos de ver en la semana. Ay, se nos fue el tiempo. ¿Y si nos quedamos? Nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, ¿no? ¿Tú tienes prisa? No. Yo tampoco. ¿Tú tampoco? Nos seguimos. Vamos, pero nos van a quitar el audio. Gracias, mi querido Mario. Gracias mi querido Ulises. Gracias a ustedes por comentar los temas con nosotros.